Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. No, les tengo que mostrar mi nuevo estudio. Yo voy sacando fotos y ya algún día les voy a mostrar mis estudios porque me muevo tanto que si algo he ganado en estos meses es la flexibilidad de grabar en donde sea y con los almohadones que tengamos cerca, en este caso una bella tela andaluz de múltiples colores, bien áspera, hermosa. Vamos a movernos hacia la lección 154. Igualmente creo que se escucha súper bien, porque estoy en una habitación grande y me hice como una cuevita de almohadones. Ya empezamos a reírnos. Espíritu Santo, te entregamos esta lección para que sea de máximo beneficio para todos quienes escuchamos y para toda la afiliación. Lección 154. Esta lección, ya leí la versión en inglés y me di cuenta que no me gusta la versión en español. En español dice: me cuento entre los ministros de Dios. Y en inglés dice: me cuento entre los ministros de Dios. A mí me lleva como esta sensación de... No puedo ni siquiera explicarla. En inglés dice: I am among the ministers of God. Ojo con mi acento en inglés, no me lo vayan a criticar. Entonces, me cuento entre los ministros suena como si estuviéramos haciendo un censo, como si fuéramos una persona que a partir de este momento se incluye en una lista de gente especial. Es como decir, bueno, yo también me apunto como en el grupo de los ministros de Dios, pero I am among the ministers of God es, como siempre usamos el I am, el yo soy existencia pura, es una declaración ontológica. No es que nos contamos como si fuera como una decisión personal o una aspiración o un recordármelo conscientemente, es reconocer lo que somos por naturaleza. Entonces, I am es esa presencia existente que hemos estado explorando hasta ahora, y among no es una ubicación geográfica, no es una ubicación, sino es una ubicación pero como reconocimiento de identidad. Con nuestro ejemplo de la laguna, es como si dijéramos: soy agua en esta laguna. No es que nos posicionamos en un lugar, sino que reconocemos nuestra naturaleza esencial. Entonces, esto es como una identificación directa. Podríamos traducir como: soy es lo que es el ministro de Dios, soy presente existente y eso es lo que es un ministro de Dios. Todavía como que eso no captura completamente el poder de I am among the ministers of God, porque en español perdemos esa fuerza ontológica del I am, del yo soy que hemos estado explorando. Entonces, yo soy esa existencia pura que no admite dudas, siempre presente, autoevidente. Y among the ministers of God, entre los ministros de Dios, es reconocer que esa presencia funciona como ministro de Dios. Soy ministro de Dios. Soy de los ministros de Dios. La clave es que yo soy, es reconocer que la existencia que soy es lo que es un ministro de Dios.
Y nos podríamos preguntar qué significa ministro de Dios. Y es interesante como abrir esa pregunta desde esta perspectiva, porque un ministro de Dios no es alguien que hace un trabajo religioso o que tiene una vocación especial, sino que es presencia consciente reconociéndose como vehículo directo de la expresión de Dios. Es decir, metafísicamente, un ministro de Dios es la forma que toma la presencia de Dios para conocerse a sí misma. No es que hay una persona que sirve a Dios desde afuera, es que la presencia de Dios se sirve a sí misma. Entonces, me cuento entre los ministros de Dios o yo soy, es lo que es el ministro de Dios, es reconocer que esta presencia que soy es literalmente Dios ministrando, Dios siendo. No hay separación entre el ministro y lo que es ministrado, digamos. Entonces, el ministerio de Dios, ser ministro de Dios, no es una función que tenemos que realizar, es lo que somos. Cada instante de presencia consciente es Dios ministrando. Entonces no es que nos convertimos en ministro de Dios, es que reconocemos que lo que soy, presencia consciente siempre existente, ya es la forma que toma Dios. Esto es acorde a lo que hablábamos de Dios como el anfitrión de anfitriones, yo como el huésped del anfitrión y a la vez como el anfitrión del gran huésped. Es este sentido de recursividad donde es uno solo. ¿Por qué estoy haciendo esta parada acá y luego ya sigo porque es una lección súper larga? Y es porque es uno de los tipos de lecciones que nos pueden confundir mucho y como que ahora nos llevan como a pensar que nuestra función entonces es ponerme del lado de Dios, yo como personaje ponerme del lado de Dios. Y en realidad no es eso lo que está diciendo, es más profundo, más a nivel de existencia pura que soy, más a nivel de presencia consciente. ¿Y por qué me parece importante hacer esa distinción? Porque de lo contrario lo vamos a malinterpretar. Entonces, no es que Maga, como persona, decide ponerse al lado de Dios y convertirse en su ministro, porque eso mantiene la dualidad persona-Dios, donde hay alguien separado que elige servir a Dios. Entonces, el tema que recorre estas lecciones es la recursividad. No hay separación entre quien ministra y lo que es ministrado. La presencia que somos es el ministerio de Dios. No hay dos cosas. Nosotros y nuestra función como ministro es lo mismo. Hay una sola realidad. Presencia consciente que es la forma que toma Dios. Entonces, hay una sola presencia que simultáneamente es el espacio donde aparece la experiencia, el anfitrión y lo que está siendo experimentado el huésped. Por eso traigo lo que habíamos hablado cuando iniciamos el cuarto repaso. Entonces, I am among the ministers of God. Soy entre los ministros, lo que yo soy es ser un ministro de Dios, es reconocer que la existencia pura que somos es inherentemente ministerio de Dios. Nuestro ser mismo es la función de Dios. Y si lo entendemos como persona que sirve a Dios, por ejemplo, poniéndonos a merced de Dios con nuestros trabajos, en nuestros vínculos, nos perdemos completamente el punto. Entonces, dice, párrafo 1. No solo que nos perdemos el punto, sino que también puede generar mucha resistencia, porque parece que se nos está pidiendo entregar, por ejemplo, ¿no? Digamos que estoy en un trabajo donde poco espacio hay para ministeriar, no sé cómo se dice, ministrar a Dios. Y entonces ahora me cuento entre los ministros de Dios y se supone que tengo que empezar a hacer cambios en mi vida. Y en realidad no es eso, es un reconocimiento. Recordemos que todo esto viene condensado en el plan de Dios para la salvación, que es un plan que ya podemos cumplir, que ya tenemos todos los recursos, ya podemos cumplir. ¿Por qué? Porque es solo recordar, soy
soy. Y ya eso significa que me cuento entre los ministros de Dios. Entonces dice, párrafo 1, no seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Este es un párrafo que puede ser muy mal entendido. Dice, nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y para mí esa es la frase que deja muy en claro de qué va esta lección. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, quiere decir, se nos asigna en la conciencia pura de Dios y nuestro papel es ser. No en el infierno, es decir, no en el mundo. Nuestro papel no se nos asigna en el mundo. Entonces, nuestro papel se nos asigna en el cielo. Significa que nuestra función surge directamente de nuestra naturaleza como presencia consciente, no desde las circunstancias del mundo de formas. El cielo no es un lugar, sino la realidad fundamental, la conciencia pura reconociéndose a sí misma. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro papel no es algo que tenemos que descubrir, que desarrollar, que diseñar, es ser. Nuestro papel es ser presencia consciente. Y esa presencia, ese reconocimiento, naturalmente expresa la verdad de Dios sin esfuerzo. El infierno es la ilusión de separación, el mundo de formas donde parece que hay entidades separadas, con trabajos, con roles, con funciones específicas. Si nuestro papel fuera asignado en el infierno, tendríamos que preocuparnos por si nuestro trabajo es suficientemente espiritual, si estamos cumpliendo correctamente nuestra misión, si somos adecuados para la tarea, si estamos en propósito, etc. Pero cuando nuestro papel se asigna en el cielo, no hay nada que figurar externamente, porque nuestra función es ontológica, ser conscientemente ser. Entonces el ministerio no es algo que tenemos que hacer, es ser, conscientemente ser. Y luego dice una frase que me interesa mucho, que es, lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Esto no se refiere a que en el plan de Dios para la salvación incluso nuestras debilidades pueden ser fortalezas en el plan. Eso puede ser malentendido. Y sería una malinterpretación que mantiene la dualidad de debilidades y fortalezas en cada uno como si fueran reales y Dios las redistribuye estratégicamente. O sea, volvamos al punto metafísico importante. Está señalando que desde la perspectiva de la presencia pura, incluso las categorías mismas de lo que es débil en mí o lo que es fuerte en mí son irrelevantes. Lo que la mente separada interpreta como debilidad, por ejemplo, no saber qué hacer, sentirnos inadecuados, no tener respuestas, sentirnos insuficientes, puede ser exactamente la apertura que permita que la presencia de Dios opere sin interferencia del ego. Y lo que la mente interpreta como fortaleza, tener todas las respuestas, sentirnos capaces, estar en control, a menudo es el ego sintiéndose competente, lo cual puede ser arrogancia que interfiere con la expresión natural de la presencia de Dios. Entonces, no es que Dios usa nuestras debilidades como fortalezas en su plan, es que desde la perspectiva del cielo, conciencia absoluta del yo soy, no hay tales categorías, solo hay presencia siendo.
Y esa presencia se expresa perfectamente sin importar lo que la mente separada piense sobre sus capacidades o incapacidades. Entonces, desde ahí dice, nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Esta es otra de las frases, por eso me estoy tomando tiempo en este párrafo, porque es otra de las frases que es confuso, es un párrafo confuso que si no es leído desde el lugar metafísico, nos puede llevar a esta idea de que, porque está usando un lenguaje que suena como si hubiera un plan más amplio, externo, que necesitáramos entender para cumplir nuestra función correctamente, pero en realidad, desde el punto de vista metafísico, lo que señala es que desde la perspectiva de la mente separada, es imposible captar el plan porque la mente separada está viendo desde fragmentación. Entonces, el plan más amplio no es una estrategia de Dios que está sucediendo independientemente de nuestra voluntad. Es la inteligencia inherente de la presencia pura manifestándose como toda experiencia. Y no podemos captar el plan en su totalidad porque nosotros somos el plan en su totalidad. Entonces, cuando dice no podríamos saber cuál es el mejor plan para nosotros, no significa que hay múltiples roles asignados por Dios y nosotros no sabemos cuál nos toca. Significa que desde la mente que cree en la separación, no podemos evaluar qué forma de expresión de la presencia es correcta porque todas las formas son perfectas desde la perspectiva del cielo. Entonces, la confusión de esta lección surge porque suena como si necesitáramos información externa sobre nuestra función, cuando en realidad nuestra función es simplemente ser presencia consciente. Entonces no hay plan que entender, hay solo presencia siendo. Y el plan no podría existir en el mundo porque recordemos que el mundo es un sueño que el Hijo de Dios soñó. Entonces Dios no tiene nada que hacer ahí, porque estaría Dios dividiendo roles dentro del sueño. El único plan de Dios es que tú despiertes. Esa es tu función. Y si lo pensamos con un poquito más de detenimiento, si Dios tuviera un plan dentro del sueño, estaría validando esta pesadilla como real. Estaría participando en la ilusión de separación, asignando roles diferentes a fragmentos aparentes de su Hijo. Entonces, el único plan, entre comillas, de Dios es ontológico, que seas y que reconozcas que nunca pudiste dormirte realmente, que nunca te separaste realmente, que el sueño completo es ilusorio. Entonces, no hay un plan de Dios para mejorar el sueño, solo hay el despertar del sueño. Y nuestra función no es hacer algo específico dentro del mundo del sueño. Nuestra función es reconocer que somos el soñador, no lo que estamos soñando. Y ese reconocimiento automáticamente completa el plan de Dios porque no hay nada que completar. Por eso dice nuestro papel se nos asigna en el cielo, porque el papel verdadero existe en la realidad, en el despertar, en Dios, no en la ilusión, no en el sueño del mundo. Entonces, hay una sola función, despertar de la ilusión de separación. Todo lo que parece ser ministerio en el mundo es simplemente el despertar manifestándose a través de diferentes formas aparentes. Pero todas las formas están haciendo lo mismo, siendo el despertar del sueño. Y luego dice, párrafo 2, sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito, a quién pueden ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Es decir, podríamos entender esta lección de la siguiente manera. Hay un elemento que es el Espíritu Santo que nos reconoce como lo que somos, que es presencia en Dios,
ser en Dios, pero también reconoce que estamos soñando un sueño de ilusión y que el soñador tiene que despertar del sueño. Entonces, el Espíritu Santo, al ser el mediador, como entre estas dos realidades, aunque solo una es real, puede hacer uso y puede aceptar nuestro papel por nosotros para despertar a la mente del soñador dentro del sueño. Entonces, el Espíritu Santo es el aspecto de la mente que nunca se identificó completamente con el sueño, pero que puede operar dentro del sueño para despertar al soñador. Entonces, el Espíritu Santo, desde el punto de vista metafísico, es esa parte de la mente del Hijo de Dios que recuerda la realidad mientras el resto de la mente está soñando separación. Es decir, no es una entidad separada, es la función de la memoria dentro de la mente aparentemente dividida, de la memoria en Dios. Cuando dice, ve tus puntos fuertes exactamente como son, no se refiere como a nuestros dones en el mundo, sino que reconoce nuestra naturaleza en Dios, nuestra esencia como presencia consciente. Y desde esa perspectiva, nuestra fortaleza es que ya somos lo que el sueño está buscando, la verdad. Entonces, y cuando dice que va a hacer mejor uso de ellos, significa usar las formas particulares que toma la experiencia en el sueño, nuestra experiencia como nuestra personalidad, circunstancias, encuentros, vínculos, etc., como vehículos para despertar. Entonces, la vida misma se convierte en el medio para recordar la verdad. Y dice que el Espíritu Santo va a aceptar tu papel por ti porque reconoce que cualquier forma que tome tu experiencia puede ser usada para despertar. Entonces, no hay mejores formas ni peores formas, solo hay formas que están siendo usadas para el mismo propósito si se las entrega al Espíritu Santo, el reconocimiento de la verdad. Por supuesto que podríamos preguntarnos ¿por qué el curso escribiría una lección que puede ser tan mal interpretada? Realmente, porque tranquilamente podemos leer esta lección como que tengo que encontrar mis talentos y tengo que poner mis talentos hacia Dios y tengo que encontrar un propósito y ocupar mi lugar en el plan de la salvación del ego. Y podríamos preguntarnos, con mucha lógica, ¿por qué el curso nos está regalando una lección que puede ser tan mal interpretada? Porque realmente esta lección se puede leer desde el lugar de, bueno, ahora tengo que despertar a otros y entonces vivir en propósito y encontrar mi misión y poner mis talentos a funcionar. Y esto tiene una razón muy específica y es que el curso está usando el lenguaje y los conceptos que la mente separada puede entender para eventualmente trascender ese mismo lenguaje. La mente identificada con la separación necesita sentir que tiene un propósito especial y un papel importante para estar dispuesta a siquiera considerar esta enseñanza. Si el curso dijera directamente no hay plan, no hay papel, solo despertar el sueño, la mayoría de la gente lo rechazaría porque el ego se sentiría amenazado o sin importancia. Entonces, el curso está usando las ilusiones del ego para deshacer las ilusiones del ego. Le da al ego la sensación de que es especial y necesario para el plan divino, pero gradualmente va revelando que toda esa especialidad es ilusoria. Entonces podríamos decir que es una de las cosas de la pedagogía del curso de milagros que a mí más me llama la atención. Empieza donde la mente está creyendo en la individualidad, en que tiene un propósito espiritual que cumplir en el mundo, un rol específico que ocupar, una función que ocupar en el plan de Dios, y la lleva gradualmente hacia donde necesita estar, reconociendo que es una con Dios. Entonces, hay muchos grupos y muchos retiros que se quedan en la interpretación superficial
porque es más cómodo sentirse especial y necesario que reconocer que no hay un yo separado que tenga un propósito en el sueño. La verdadera lección del curso de milagros es demasiado radical para ser aceptada inmediatamente. Entonces es como un gancho, un ganchito con la idea de que tenemos una misión especial, pero el verdadero propósito es despertar de esa ilusión. Y lo último que me gusta mucho de este párrafo es que dice, sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios. Lo que yo veo o lo que se me viene al leer esta frase, que es que si malinterpretamos este tipo de lecciones, podríamos pensar o podríamos caer en esa estrategia del ego de pensar que nos falta algo para cumplir nuestra función o para cumplir el papel que se nos ha asignado. Y sin embargo, yo lo que presiento en esta lección es que en realidad ya estamos cumpliendo el papel que se nos fue asignado. Así de simple es el plan de Dios para la salvación. ¿Por qué? Porque la voz que habla por Dios nos asignaría un papel donde todavía nos falte algo para poder cumplir ese papel. No tiene sentido, estaríamos de nuevo basados en la carencia. Entonces dice, párrafo 3, mediante esa capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. De nuevo un párrafo que necesitamos leerlo desde la profundidad metafísica que está comunicando. Dice, mediante la capacidad del Espíritu Santo de oír una sola voz, que es la voz de Dios, la palabra de Dios, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz. Recordemos que esa voz no es una voz literal, no es una voz que habla, no es una voz que articula palabras, es una voz que nos comunica ser. Y esa sola voz, que es la palabra de Dios, que es la palabra que te comunica ser, que tú seas, te asigna tu función, que tú seas, te la comunica en el instante en que te extiende ser. Es una comunicación que te asigna tu función y te la comunica, es un mismo movimiento y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere. Es decir, esa misma voz que te dice que tú seas, te da lo necesario para poder llevar a cabo lo que requiere ser, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Entonces, de nuevo, de la única manera en que yo puedo ser el mensajero de la unidad no es llevando el mensaje de la unidad, es extendiendo el reconocimiento consciente de que soy uno en Dios. Y esa es la belleza profundísima de este párrafo que se puede súper perder cuando lo interpretamos desde otro lugar. La voz de Dios no es comunicación lingüística, es comunicación ontológica. Es Dios diciéndote que tú seas, no con palabras, sino con tu existencia misma. Tú eres la respuesta de Dios. Entonces, metafísicamente, el acto de darte ser es simultáneo. La asignación de tu función, la comunicación de esa función y el otorgamiento de todo lo necesario para cumplirla. No son tres eventos separados, es solo un movimiento en Dios. Cuando Dios te extiende existencia, en ese mismo acto te está diciendo cuál es tu función, ser. Te está comunicando cómo cumplirla, siendo, y te está dando todo lo necesario para hacerlo, es decir, la capacidad de ser. Es como si tu existencia fuera una oración completa que dice, soy el Hijo de Dios
cumpliendo perfectamente la función que me ha dado mi Padre, que es ser. Entonces, cuando cierra este párrafo diciendo que te conviertes en el mensajero de la unidad, esto no significa planear en la forma ser comunicador de la unidad ni poner tus talentos a trabajar para la unidad. Significa que tu ser es el mensaje, tú eres el mensaje. Tu existencia consciente en la unidad expresándose, comunicándose, extendiéndose. Eso es el mensaje. No hay separación entre el mensajero y el mensaje. Hay una única realidad reconociéndose a sí misma. Y el triunfo, digamos, como el llevar a cabo este plan es automático porque no hay forma de fallar en esto. Y luego dice, esta unión de padre e hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma, y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Es decir, primero, importantísimo, dice, la salvación es algo aparte del mundo. Por tanto, el plan de salvación de Dios tiene que ser algo aparte del mundo. No está hablando del mundo. Dice, esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Por tanto, lo que está diciendo es, esta voz no habla desde la ilusión de separación. Por tanto, cualquier plan en el mundo que siga ratificando que yo estoy separada del resto y que para mí como individuo hay un plan en Dios, entonces no es el plan de Dios. Y dice, ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó. Eso es contarse entre los ministros de Dios, vivir en conciencia de aquel que nos creó y de nuestra eterna unión consigo misma. Y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. En este párrafo 4 queda muy claro como el hilo de esta lección y salimos de la idea de que me cuento entre los ministros de Dios porque hay un plan para mí de manera personal. Y dice, el mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Este párrafo es como un párrafo que está diseñado para deshacer la tendencia del ego de querer controlar y personalizar la función espiritual. Está diciendo que cuando realmente reconocemos que somos ministros de Dios, no hay un yo separado que decide qué ministrar, cómo hacerlo o a quién dirigirlo. Metafísicamente, cuando la presencia consciente que somos se reconoce como vehículo de la expresión de Dios, no hay interferencia mental sobre qué forma debe tomar esa expresión. El ego quiere convertirse en el director de la función espiritual, entonces va. Ahora voy a hacer un plan porque entonces ¿para quién voy a ayudar? ¿Qué mensaje tengo que dar? ¿Cómo debo vivir mi propósito? Pero esa es la mente separada tratando de administrar la función de Dios. El verdadero ministerio es cuando la presencia consciente que somos se expresa directamente sin la mediación del ego. No hay planificación personal de la función espiritual porque no hay persona separada que tenga una función, hay solo presencia siendo, y esa presencia naturalmente extiende verdad, extiende a Dios sin que haya un yo que decida cómo hacerlo. Es lo que nos está pidiendo no nos está pidiendo, sino que nos dice cómo es el mecanismo y es como
un canal absolutamente transparente, ¿no? Dice, hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar. Dice, un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. Es decir, podríamos hablar de un solo mensaje y es que tú seas. Ese mensaje se dirige primero a ti mismo. El mensaje que tú seas, y por tanto tú eres, solo puede ser extendido auténticamente cuando lo has recibido completamente para ti. Porque no puedes dar lo que no reconoces que tienes. No puedes recordarle a otros su naturaleza en Dios si no la has reconocido en ti. Cuando el mensaje que tú seas se recibe completamente, no hay diferencia entre recibirlo y transmitirlo. Es como cuando prendemos una lamparita, se enciende, la encendemos y automáticamente ilumina todo lo que la rodea. No hay como un esfuerzo separado para transmitir la luz. La luz naturalmente se extiende. Y el beneficio de cada mensaje transmitido no es una recompensa externa, es que cada vez que reconocemos en otro la verdad que tú seas, la palabra de Dios, se refuerza en nuestra propia conciencia. Cada reconocimiento de Dios en otro es un reconocimiento todavía más profundo de nuestro propio hogar en Dios. Entonces, no hay separación entre el que recibe y el que transmite el mensaje. Esto ya lo habíamos trabajado en las lecciones en donde tratábamos esto de dar es lo mismo que recibir, ¿no? Entonces hay una sola conciencia reconociendo su propia naturaleza en Dios a través de distintas formas aparentemente múltiples. Y luego dice, ¿queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. Sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros, y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Y fíjate que podría ser confuso también, porque dice los mensajes que se transmiten, ¿no? Y pareciera entonces que Dios tiene que desparramar muchos mensajes por el mundo. En realidad es un solo mensaje, pero desde la perspectiva de la mente que todavía cree en la separación, en la fragmentación, en la multiplicidad del mundo, el mensaje único, que tú seas, aparece como múltiples mensajes diferentes para diferentes, aparentemente diferentes personas y en diferentes momentos. En realidad hay un solo mensaje. Tú eres, yo soy, la verdad de la existencia de Dios. Pero cuando esa verdad se expresa a través de la experiencia del mundo de las formas, aparece como múltiples mensajes específicos adaptados a cada situación aparente. De hecho, esa también es la maestría del curso, que en cada lección nos da un mensaje. En realidad el mensaje es siempre el mismo, pero nos da un mensaje distinto, entonces tiene distintos aromas, distintas texturas, distintos sabores, distintas cualidades. Entonces la mente, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando leemos algunas lecciones y no tiene ningún sentido para nosotros, y luego leemos otra que sí, y luego leemos una que no, y luego leemos tres que sí, y entonces cada tonalidad va como penetrando un aspecto, ¿no? En la mente. Entonces esto es lo que yo digo de hay un solo mensaje que es que tú seas, esa es la única puerta que abrir, que en realidad ya está abierta, pero
el curso de milagros nos da, y nosotros también recibimos distintos mensajes y distintas llaves para abrir esta puerta que ya está abierta. Y por eso habla de los mensajes que se transmiten. No porque el contenido del mensaje sea distinto, es siempre el mismo, pero la mente atareada en la separación, que cree que es una vida por fuera de la vida, que tiene existencia propia, que está separada, que está fragmentada del todo, necesita como estos sabores distintos, y por eso habla de los mensajes. Y luego dice, vosotros, estamos en el párrafo 9, que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. Fíjate que de nuevo, no está hablando de que Dios nos da lo que necesitamos en el mundo, nos da ser. Dios nos extiende ser y ello nunca ha dejado de aceptarse, por eso soy. No obstante, dice, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. ¿A qué se refiere con esta última oración? Se refiere a que el Espíritu Santo, aquel que recibió los mensajes de Dios por nosotros, quiere que reconozcamos conscientemente lo que somos ontológicamente. El Espíritu Santo es el aspecto de la mente que nunca se identificó con la separación. Es el aspecto de la sanidad, que recibe perfectamente el mensaje que tú seas. Pero la parte de la mente que se identificó con la separación no es consciente de haber recibido ese mensaje, porque aunque ontológicamente nunca dejó de recibirlo. Volvemos a ese aspecto de la conciencia. Entonces dice, quisiera que vosotros también los recibierais, a estos mensajes. Significa que quiere que reconozcamos conscientemente lo que ya está siendo recibido perfectamente como a nivel del Espíritu Santo. Entonces, la identificación es un reconocimiento y es un paso de reclamar conscientemente nuestra identidad verdadera. No es que ganamos algo nuevo, es que dejamos de negar lo que siempre fue nuestro, ¿no? Entonces, continúa. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Cuando habla de la voluntad, no habla de que Dios tiene la voluntad de darte mensajes cifrados que vos le vas a estar llevando en forma de señales a otras personas. La voluntad es darnos existencia. Y dice, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Eso suena rarísimo. Párrafo 11. A ver, déjenme ver. Vamos a chequear en inglés a ver qué dice. We practice giving Him what He would have, that we may recognize His gifts to us. Sí, para que reconozcamos sus regalos, es decir, nuestra práctica consiste en darle a lo que es su voluntad tener, es decir, nuestra conciencia de Dios, de manera que podamos recibir los regalos que Él nos hace. El hecho de reconocer conscientemente que soy palabra de Dios conlleva todos estos aromas y regalos, como la quietud, como la dicha sin objeto, como el profundo sentido de estar siempre a salvo en Dios, de ser lo inafectado, lo que no puede cambiar. Esos son todos los regalos de vivir conscientemente esta verdad. Es como un intercambio perfecto, ¿no? Donde dar y recibir es lo mismo. Cuando le damos al Espíritu Santo nuestra conciencia de Dios, es decir, cuando reconocemos conscientemente soy
la palabra de Dios, automáticamente recibimos todos los regalos que vienen con ese reconocimiento. Entonces hay un solo movimiento, que es el reconocer conscientemente nuestra naturaleza en Dios, nuestra vida en Dios, nuestra dependencia de Dios. Y ese reconocimiento automáticamente viene acompañado de todos los regalos que son inherentes a esa naturaleza. Y sigue. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Me encanta que diga que hasta que no lo creamos, no nos daremos cuenta, ¿no? de que somos uno en Dios. Y esto me recuerda a unas lecciones atrás donde decíamos que nos toca dar un paso de ser atrevidos, ¿no? Nos toca empezar a reconocernos en Dios, reconocer que somos el hijo de Dios, em, movernos como en esta nueva atmósfera, respirar esta nueva atmósfera para poder darnos cuenta de que todos los regalos de Dios ya están disponibles para nosotros. Y como decíamos en las lecciones pasadas, es ese momento donde damos el salto de la comprensión intelectual hacia la experiencia. Hasta que no lo creas, dice, no se refiere a fe ciega, sino a vivir desde ese reconocimiento. Creer significa comenzar a operar desde esa identidad, a movernos en el mundo como si fuéramos realmente el Hijo de Dios, que ya tiene acceso completo a todo lo que Dios es. Es esa nueva atmósfera, no es que cambia el mundo externo, sino que habitamos el mismo mundo desde una identidad completamente diferente. Y dice, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que los tienes si no crees lo que eres. Es una descripción muy afinada, muy adecuada del estado de la mayoría de los estudiantes espirituales. Estamos experimentando constantemente la gracia, el despertar, pero no nos damos cuenta porque seguimos identificados con la pequeña persona que necesita milagros para vivir, y que de hecho ni siquiera que necesita, sino que está rogando por milagros, en lugar de reconocernos como la fuente misma de los milagros. ¿Se acuerdan la lección de soy la autorización misma de los milagros? Y esta energía de atrevimiento es fundamental. Hasta tanto esto no sea como un reconocimiento pleno, se nos pide atrevernos a caminar por la vida como si fuéramos realmente quien el curso dice que somos. Es como salir de la seguridad de la identidad pequeña y experimentar qué se siente ser el Hijo de Dios en interacción con el mundo. Porque si no, seguimos siendo como mendigos espirituales, que estamos pidiendo, rogando migajas, cuando ya tenemos el banquete completo dispuesto para nosotros. Y entonces esta lección termina así, dice, nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Vamos a chequear esto en inglés. I am among the ministers of God. Lo que soy, existencia pura, es lo que es directamente un ministro de Dios, y lo que soy ya es la gratitud porque reconoce que ya tiene todos los medios para
reconocerse libre como existencia infinita. Estoy haciendo una traducción literal porque de nuevo la traducción en español deja ir todo el peso ontológico que sí tiene la versión en inglés. Entonces, como nos quedaría algo como yo soy de los ministros de Dios, yo soy es ministro de Dios y soy la gratitud que reconoce tener todo lo necesario para saberse libre. Algo así podríamos decir. Es mucho más esta oración leída desde el personaje. Puede sonar muy raro, como que, porque esto de me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. Si por ejemplo estoy atravesando una situación penosa de escasez monetaria, por ejemplo, o estoy acompañando a alguien en un hospital, durmiendo en el piso al lado de una persona que se está muriendo de dolor, esto de que me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre puede ser muy cínico. Por eso quiero que nos quedemos con la versión en inglés que no soy capaz de traducir de una manera que recoja lo que verdaderamente está diciendo, pero sí es una versión que recordemos que le está hablando a la existencia misma que somos, al sustrato de ser que somos, no al personaje. Entonces nos podría quedar como algo como estaba pensando. Soy la presencia consciente ante la cual aparece esta situación y mi naturaleza misma como presencia consciente es el medio perfecto para reconocer que soy libre sin importar qué contenido esté apareciendo en mí. Eso es algo mucho más real, más adecuado a lo que realmente quiere mostrarnos o llevarnos o indicarnos el curso. Entonces no es que la situación en el hospital sea menos real o menos dolorosa, es que hay algo en nosotros que es el testigo de todo esto y ese testigo no está siendo tocado por lo que está presenciando y esta oración nos lleva a ese reconocimiento, ¿no? Y termina así. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos y así reconoceremos lo que hemos recibido. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.